Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a ver las tendencias que se utilizan en este otoño-invierno 2020. Normalmente esto se ve 1 o 2 meses antes de que comience la temporada, como para estar anticipados de lo que se va a utilizar o es lo que se está utilizando. Así que comencemos con nuestras tendencias. Con respecto a los colores que van a estar en auge o en tendencia van a ser los colores verde, azul, rosa, nude, blanco y negro. Si bien son colores que se relacionan más con las temporadas de primavera-verano, en este otoño e invierno se va a utilizar mucho estos colores, lo que va a hacer que sea una tendencia llamativa, ya que es como fuera de lo común que se utilicen estos colores en invierno. También van a estar muy en tendencia los colores pasteles o los colores lavados, que aporta como mucha frescura a todas las tendencias de nuestro otoño e invierno. Con respecto al blanco y al negro, se van a utilizar mucho los looks monocromáticos, que van a ser un look total white, o sea todo blanco, y otro look total black o todo negro. Lo que hace el look todo blanco va a ser un estilo más minimalista. El total black o el look todo negro va a aludir más a un estilo mucho más gótico y mucho más pesado. También se van a seguir utilizando todos los colores que son tendencia en todos los otoños e inviernos, como los colores tierra, tostados, grises. Eso se va a utilizar un montón como en todos los inviernos. Las combinaciones que se utilizan son combinaciones bien contrastantes. Por ejemplo, un color verde con un fucsia o un color turquesa con un amarillo, así colores que choquen mucho, se están utilizando mucho y se están viendo mucho. La tendencia de accesorios van a ser las diademas o vinchas. Estas que se usaban mucho en los 70 se vuelven a utilizar ahora y es algo lindo, pero no creo que sea una tendencia que perdure mucho en el tiempo, sino como en mi opinión es algo que se va a utilizar ahora y como que después va a terminar o va a decaer esta tendencia. Otra tendencia que se va a usar mucho en accesorios son los aros bien grandes. O sea, que sean predominantes y le den como mucho más estilo a un look o a un outfit. Están muy en tendencia también los cinturones anchos. O sea, se usan todos los cinturones, pero los cinturones anchos marcando la cintura se va a utilizar mucho. Otro accesorio que está súper en tendencia y que se utiliza mucho son los patch bags. Estos patch bags se utilizan debajo del brazo o con cadenas XL. O sea, cadenas bien gruesas y bien grandes, o sea que se note bien que tiene una cadena. Vamos con las tendencias de indumentaria. La primera tendencia que tenemos en indumentaria es el cuero o el eco cuero. Esta tendencia va tanto desde pantalones hasta camisas, camperas, faldas, toda prenda que sea de cuero va a estar súper en tendencia. Más que nada en pantalones y camisas. También va a estar muy en tendencia el total look de cuero, o sea, combinado todo de cuero. Antes era algo como que se tenía un poco de miedo o un poquito de rechazo, pero ahora se va a súper utilizar y se está utilizando mucho en este momento. La segunda tendencia que tenemos es el denim lavado, o sea el jean lavado. Ya no se usa tanto el jean tan oscuro o azul fuerte, sino más el lavado y más tirando a los colores pasteles. Como dijimos con los colores, esto va a estar muy en tendencia. La tercera tendencia que tenemos es el volumen en las mangas.
Esto ya lo veníamos viendo ya desde temporadas anteriores con mucho volumen en los hombros y mangas. Esto es súper tendencia. Estas mangas se suelen llamar mangas jamón, mangas campanas, silueta globo o mangas vagón. Estas mangas, bueno, están muy en tendencia y cuanto más exageradas y más abullonadas, mejor. Nuestra cuarta tendencia es las transparencias, tanto en organza como el tul. Son súper transparentes y aportan mucha delicadeza y sensualidad también. Está muy en tendencia en blusas de organza con volumen en las mangas y queda genial. Como la organza no tiene caída, el volumen es súper notorio y la verdad que queda muy bien. Nuestra quinta tendencia es el crop. Se va a usar todo a la cintura, todo cortito estilo crop top. Se va a utilizar todo, tanto de buzos, suéteres, remeras, camisas, chombas, todo lo que tengas se va a utilizar a la cintura. Eso también proviene nuestra sexta tendencia, que son los blazers crop. En temporadas anteriores estuvo muy en tendencia y sigue estando en tendencia mucho los blazers largos y los blazers oversize. Lo que se va a intentar utilizar ahora en esta temporada va a ser los blazers a la cintura, o sea, con corte en la cintura. Y con unas hombreras muy marcadas. Y nuestra séptima y última tendencia son los pantalones slouchy o pantalones baggy. Estos pantalones son una super tendencia y para mí esa tendencia viene para largo, o sea, se va a utilizar mucho tiempo. Va a ser un nuevo clásico en nuestro armario. Es tipo como en su momento estuvieron muy en tendencia los jean mom, los boyfriend, que se siguen utilizando. Ahora vienen estos slouchy pants o pantalones baggy. Estos son una prenda súper cómoda y flexible y que estiliza a todo tipo de cuerpo. Se caracteriza por ser ajustado en la cintura, suelto en las partes de las caderas y se ajusta otra vez en la parte de la botamanga. Esto hace que si tenés mucha cadera te la disimule y al ajustarse en la parte del tobillo o botamanga te estiliza un montón, te hace mucho más larga. Y si no tenés mucha cadera te aporta un poco más de volumen y también te estiliza a todos los cuerpos. Esto le va a quedar genial, va a ser un nuevo básico. Estos pantalones se van a utilizar tanto en jean, en cuero, en sargas, en todas las telas. Se van a utilizar en muchas variedades de telas. Van a haber pantalones de este estilo, tanto formal como informal. Ahora vamos con nuestras tendencias en calzados. Como primer tendencia en calzados tenemos las botas texanas. Las botas texanas se van a utilizar con todo, tanto con vestidos, con faldas, con jean, con lo que tengas, se van a utilizar las botas texanas. En temporadas anteriores se utilizaban más cortitas, en este caso van a ser un poco más largas, a media pierna. Nuestra segunda tendencia van a ser las botas a media caña o a media pierna. Un poquito antes de la rodilla. Esto va a estar muy en tendencia y si es con punta cuadrada, súper más en tendencia, porque las botas con punta cuadrada también van a estar muy en tendencia. Otra cosa que va a estar que sigue en tendencia son las zapatillas. Esta tendencia ya se arrancó el año pasado y ahora se sigue utilizando porque una vez que te das cuenta lo cómodo que es cualquier look con zapatillas, no lo dejas más. Así que ahora la tendencia son zapatillas, con lo que sea. Y obviamente el calzado blanco está muy en auge en esta temporada. El calzado blanco está súper en tendencia. Así que si tenés un calzado blanco, anda a buscarlo y ponételo que vas a estar bien a la moda.
Bueno, con esto finalizamos y espero que les haya gustado mucho este video. Espero que les sirva, que les sea útil como para ir armando y ir viendo qué utilizar cuando salgamos de esta cuarentena. Y nada, espero que les guste, que les sirva. Si no estás suscrito, te invito a suscribirte, a ponerle me gusta y nos vemos en el próximo video.